Bueno, que hay más de 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos y es muy triste que mucha gente en Estados Unidos piensen que ustedes los hispanos son una amenaza a la democracia de este país porque pensamos que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión y en las noticias. Entonces, en ese momento yo le hice una promesa a Dios y a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Después del Grupo Cairo empecé a grabar telenovelas, porque con el Grupo Cairo solamente grabé 2 discos, participé 3 años y medio. Wow. Después le puse pausa a la música y grabé 4 telenovelas en México en un periodo de 3 años y medio. Después me mudé a Miami, grabé un disco como solista en Miami, retomé la música nuevamente. Y en un vuelo de Miami a Los Ángeles venía yo platicando con mi manager y al lado de él venía otra persona que resultó ser un director de casting, el VP de casting para el estudio 20th Century Fox. Wow. Y él me invita a hacer una audición para una película. Yo no hablaba muy bien inglés, pero él me dijo, no te preocupes, el 90% de la película vas a estar dormido. Ese es el personaje, así es que yo creo que lo puedes hacer. De lujo. Hice la audición, me quedo con el personaje. Contrato a una maestra de acentos, ¿no? De diálogo, maestra de inglés, maestra... Era como más bien una psicóloga, yo creo, ¿no? Porque esa fue la mujer que cambió mi vida. Fue la que me orientó. Ella se dio cuenta que yo a mis 28 años, por un lado, pensaba que lo tenía todo en la vida, ¿no? Pero por el otro lado no tenía nada. Estaba vacío. Y no sabía qué era lo que me faltaba. Porque mi vida siempre fue muy sana. Nunca tuve ningún vicio de nada. Siempre fui muy deportista, muy sano. Siempre, toda mi vida. Entonces, por eso yo estaba confundido, porque yo decía, bueno, si todo está muy bien, no he parado de trabajar, creo en el trabajo, creo en la disciplina, creo en el deporte, creo en estos dichos que dicen, eres lo que comes, ¿no? Eres lo que lees. Pues yo comía sano, trataba de leer cosas sanas, siempre buscando cómo superarme. Entonces, si todo va bien, ¿por qué me siento vacío? Porque no sabía cuál era el propósito de mi vida. Y esta mujer empezó a cuestionarme muchas cosas, como por ejemplo, utilizando el método socrático. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad? Fíjate las preguntas, ¿estás asumiendo tu responsabilidad como actor? ¿Cómo escoges tus proyectos? Wow. ¿Eres parte del problema o de la solución? ¿A qué te refieres, Yasmín? Le decía, bueno, que hay más de 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos y es muy triste que mucha gente en Estados Unidos piensen que ustedes los hispanos son una amenaza a la democracia de este país porque pensamos que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión y en las noticias. El estereotipo de los hispanos negativo, donde siempre los ponen como lo peor de lo peor, el bandido, el delincuente, y si eres galán, pues eres el Don Juan Latin Lover, Playboy, Casanova, mujeriego, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no vemos a los latinos teniendo la oportunidad de ser héroes? No de ciencia ficción, sino el mexicano que se muda a Estados Unidos a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante, no a robar, a trabajar, el hombre honesto, íntegro. Las mujeres latinas reducidas a objetos sexuales, símbolos sexuales, pues ahí pensé yo en mis hermanas, en mi mamá, en mis tías, en mis abuelitas, en mis primas. ¿Quiénes son ellas? Pues son el corazón de la familia, son mujeres llenas de sabiduría, inteligentes. Eduardo, me decía mi maestra de inglés, entonces eres parte del problema o de la solución. Tú tienes que contestar. Y yo con lágrimas en los ojos. Yo soy parte del problema, le dije, soy parte del problema. Y claro, gobernado por la ignorancia, a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, cómo viven, cómo sueñan, cómo se comportan. Como bien decía Platón, si tú me das a escoger entre el arte y la política para gobernar una nación, él decía, yo escogería el arte porque el arte tiene el potencial de tocar el corazón de la persona y su manera de pensar. Repito, por lo tanto, cómo vive, cómo sueña, cómo se comporta. Entonces, en ese momento yo le hice una promesa a Dios y a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, me quedé sin trabajo 4 años. Wow. Porque todo lo que me ofrecían hacer, mis managers, mis agentes, publicistas, etcétera, abogados, estos proyectos hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos. Hasta que mi maestra de inglés, una vez más, fíjense nada más lo que es la buena amistad.
un buen amigo, una buena amiga, un buen mentor, cambian tu vida para siempre. Lo hizo esta maestra conmigo. Yasmín cambió mi vida para siempre. Me dijo, Eduardo, abre una productora de cine para que no te quedes ahí sentado esperando a que llegue a tus manos algo que vaya en línea con tu manera de pensar. Mejor hazlo tú. Claro. Y me convertí en productor junto con Alejandro Monteverde y Leo Severino, los tres en Los Ángeles, California, donde vivía en aquel entonces. Montamos nuestra propia productora de cine con la misión de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad.